Canarias Mi Mundo, el programa de la identidad canaria, con Alexis Hernández. Aníbal García Llarena, un joven nacido en Tenerife hace relativamente poco tiempo, estudiante e interesado en el mundo de la filología hispánica, la sociología, sigue precisamente indagando en este sentido y tiene reconocido su interés por las raíces de los pueblos. Esto es lo que ha hecho que Aníbal se interesara por un conocimiento tal vez más detallado sobre la cultura canaria y sobre todo sobre su folclore, en especial todo lo que tiene que ver con la percusión canaria, de tambor, de chácaras, de pitos, de lapas, etc. Y también se ha interesado y conoce los bailes y cantos propios que forman parte de nuestro folclore y de nuestra realidad. Además es escritor de relatos breves, poesía, literatura. Y por cierto, combina su labor con la enseñanza, su labor creativa con la enseñanza de precisamente el toque de percusión, y en breve retomará las clases que tienen que ver con el mundo de la danza. Bueno, Aníbal, no sé cómo presentarte, si un enamorado, un hombre de letras que a ritmo de percusión danza en esta vida, o si eres un danzante con el corazón a ritmo de tambor y que además se expresa vocalmente. No sé en qué ámbito te sientes tú bien identificado y sobre todo en el que te encuentras más cómodo. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, amigo mío. Muchas gracias a ti, Alexis. Bueno, pues me gustan las dos. Es más, una presentación así de forma poética, pues nada mejor que esa. Y bueno, pues me gusta esa descripción que acabas de hacer. No le pongo ni más ni menos. Lo que sí está claro es que tienes un interés exhaustivo por conocer muchos detalles, todas las caras, que son muchísimas de nuestro folclore, y sobre todo el que nos vincula más a lo más ancestral, valga la redundancia, a todo lo que tiene que ver con lo básico, lo elemental, con la danza, con el ritmo, con el toque, con la percusión, con aquello que nos enlaza con la tierra, diría yo, ¿no? ¿De dónde te viene este interés por el mundo del folclore? Pues me viene desde pequeño. Prácticamente, bueno, no me acuerdo exactamente cómo di los primeros pasos, no me acuerdo de los primeros pasos de baile. Cuando estudiaba en el Colegio Marina Cebrián de Taco, fue Tita Parranda, una de las componentes de la agrupación Vincenni, de la familia Parranda Los de parrandos, Taco. señor. Pues ella iba allí desinteresadamente y nos enseñaba a un grupito de niños, en ese caso éramos el A y el B, en primero de GB. Que bueno, como dato, decirte que Susol del Tenerife estaba en el A y también estuvo bailando con Tita. Y, y bueno, ella eso nos enseñaba bastante bien, lo hacía de una manera con mucho cariño y de verdad que si ves los vídeos, piensas cómo un niño de primero de GB puede estar dando esos pasos, pero porque ella era constante, muy constante. Eso no se limitó solo a, como pasa normalmente, que es para la actuación del Día de Canarias y luego ya Te la gente olvidas, se olvida del baile. No, ella quería seguir y así seguíamos. Entonces estábamos todo el curso bailando. Bailábamos o bien en las horas de tutoría o bien en las horas del recreo. Y a nosotros no nos importaba perdernos el recreo para estar bailando. Es que te iba a decir, porque independientemente de que te interesaras, porque, bueno, estaba en tu colegio y etcétera, pero claro, eso te tenía que gustar, porque en el Te mismo tenía que colegio gustar. habrían otras actividades y tú te inclinaste por esta, ¿no? Por alguna razón. Algo habría que te llamaba, no sé, eso del ritmo. ¿Te gustaba bailar? ¿Te gustaba danzar? Supongo, no lo sé. Sí, sí, por supuesto, me gustaba bailar, pero bueno, en este caso nos gustaba a todos, porque yo recuerdo, bueno, alguno a lo mejor se habrá escapado, pero es verdad que recuerdo que la gran mayoría eh, estábamos ahí, queríamos que llegara la hora del recreo y demás para bailar. A partir de ahí, pues ya seguí, y bueno, Tita siguió enseñando todos los cursos y demás, hasta que llegó un momento en el que ya no pudo más. Y bueno, me interesé por grupos allí en Taco, como Aguaribay y demás, y seguí bailando, y ya, bueno, antes de eso, ya me había interesado por la percusión
dado que soy de taco, pues con los gomeros que siempre salían para todos lados, y ahí empecé a escucharlo y como me llegaba un montón y me interesaba. ¿Empezaste con la chácara o con el tambor? Con la chácara, empecé con la chácara. Normalmente es mucho más fácil empezar con el tambor y para seguir el ritmo, pero bueno, yo iba a lo que me interesaba, ¿no? Como no iba a ninguna clase ni nada, sino voy aquí y me intereso por esto, y empecé por la chácara y después ya el baile que bueno, ya bailaba otras cosas, pero Y porque, baile. claro, porque cuando hablamos de baile y de toque, hombre, en el caso de la chácara, pues la verdad es que lo desconozco al detalle, pero me imagino que no hay mucha variedad en el toque de la chácara, ¿no? Hay dos, tres, cuatro toques, no lo sé. Ilústrame sobre este tema, ¿no? Estamos hablando de la chácara gomera y hay una serie de toques que son los que son, no hay mucha variación, ¿o me equivoco? No hay mucha variedad. Depende ya después, eso, ya los toques de tambor si pueden variar algo, las melodías Sí, por al supuesto que los cantar y demás. romances y demás, sí, eso sí, ¿no? Exacto, eso es lo que le hace cambiar la pieza de lo que es un Santo Domingo a lo que es un romance, pero bueno, al fin y al cabo, la chácara no hay mucha diferencia, pero bueno, se toca, en la pieza en general se nota la diferencia. Sin embargo, en el mundo de la danza, del baile, sí que hay una diferencia importantísima en muchos aspectos. Antes de llegar a los bailes propios de La Gomera, a todos esos tajarastes, romances, etcétera, Santo Domingo, bueno, etcétera, claro, ya tú habías conocido, digamos, la sota y el caballo y el rey, ¿no? De Exacto. la danza de los aires canarios, ¿no? La isa, me imagino, folía, malagueña, Mm, ese tipo de bailes. En ese sentido ya es para una vida, ¿no? Porque cada uno de esas danzas tiene además sus particularidades. Corrígeme si me equivoco, dependiendo de qué sitio de la isla o incluso qué sitio del pueblo del barrio, imagínate. sí, sí, sí. Es bastante interesante, claro. Yo aprendí eso, como dices, con Tita Parranda, Isa Folía, malagueñas, seguidillas, tanganillos y demás, berlinas, todo eso, ¿no? Entonces llega un momento en el que piensa, claro, yo lo aprendí como lo hacían los parrandas de taco, Claro. que tenían esa forma de bailar con con ese estilo y demás. Pero claro, cuando descubres que la folía no solo se baila así, sino que se baila de mil maneras diferentes dependiendo de la isla o de las islas, que se toca también de maneras diferentes. Entonces era tan amplio que digo, yo no me voy a aburrir, me quedo aquí y empiezo y sigo investigando sobre esto. Y supongo que a Y día de hoy esto, todavía descubres algo nuevo, ¿no? Me imagino, porque llevas toda por la vida con supuesto, esto y todavía te sorprendes con algunos descubrimientos, supongo, no lo sé. todavía me sorprendo, todavía es que si escuchas, que si la polca de no sé qué sitio, que es verdad que luego también uno ya tiene ya la capacidad de decir, esto es algo inventado nuevo que se nota, porque se nota en la forma de cantar o de ejecutar el baile, o es verdad que es algo antiguo que se ha recuperado, ya uno ya sabe, Uh -huh. sabe diferenciarlo, no sé cómo explicártelo, pero sí, Pues y todavía bien, llegan cosas. de eso, esa es una gran pregunta. ¿Cómo lo identificas? ¿Por una cuestión de intuición o por los pasos? ¿Porque te das cuenta de que hay algo que no cuadra, que no encaja? Porque es difícil eso, ¿no? Me imagino distinguirlo. Sí, pero no te sé explicar cómo hacerlo. Es como, no sé. Me pasa en lingüística también, como si alguien, yo que hablo francés, viví en Francia un Ajá. tiempo, y entonces gente extranjera, o sea, quiero decir, que no sean franceses y hablan conmigo en francés, sé diferenciar de qué idioma son, cuál es su idioma materno. Ah, vale, vale, vale. Bueno, eso lo hago yo y lo hace creo que todo el mundo, ¿no? Sí. Pero, Bueno, yo pero lo no. emparento con... Yo no. O sea, que todo Bueno, el mundo. O bueno, sea a que lo al mejor... final es un poco haber, haberte curtido con el oído en un idioma, en un estilo de cantar. También pasa con la Exacto. vista, al ver el estilo de la danza, del baile, las formas, me imagino, ¿no? Porque Reconoce si tú, hay raíz o no. sí, porque tú en ese sentido eres de los que apuestan por debemos bailar como siempre se ha bailado o podemos hacer algún tipo de innovación, porque esto es importantísimo. Si lo podemos hacer en las canciones, ¿por qué no en los bailes? Yo soy las dos. Soy, claro, yo soy las dos y te explico. Eh, a mí me gusta mucho fusionar. Yo he fusionado muchas cosas, como lo que estábamos hablando con
con la electrónica, bueno, con Fran Baraja también he fusionado el folclore, con el proyecto Anti, bueno, con mucha gente. Y también he fusionado en el baile, con algún pasito de más que le pones para darle un jeito nuevo, ¿no? Actual, pero eso siempre dejando claro que es una creación mía y demás. Claro, esa es la pregunta. Si no te atribuyes tú una especie de rescate, como hay alguien que a veces No, hay algunas figuras que lo hacen, ¿no? Y sí, que lo yo sé. no tengo conocimientos para rebatírselo, pero sí que a veces canta mucho, ¿no? Eso de decir, no, esto es un rescate de un baile de la zona alta, de no sé qué y tal. ¿Vale? Si tú Claro, lo dices, ¿no? si tú lo dices, a veces como que le van metiendo cosas y encajando y al final dices tú, esto no es un rescate, esto es un puzzle y Claro. mal hecho. Y a mí también me gusta el hecho de, por supuesto, de que continúe la tradición y la raíz de enseñar los bailes tal y como me llegaron a mí. No quiero decir tal y como es en su origen, porque a lo mejor cuando me llegaron a mí ya habían pasado una evolución. Pero eso, tal y como me llegaron a mí, o explicarlo porque, igual que me pasa con la percusión, para que luego el músico, bailarín, artista, lo que sea, tenga un material para que esa persona innove. Sí. En este sentido, Aníbal, habitualmente los instrumentistas de cualquier estilo musical, los cantantes de también cualquier estilo musical, o los artistas en general, o los pintores, los escultores, etcétera, van buscando una especie de sello personal, ¿no? Es decir, cuando tú escuchas a no sé qué persona que toca la guitarra, dice, este es tal. O ves a alguien que hace una coreografía, no sé cuánto, y dice, mira, este tipo o esta tipa baila como tal o es tal. Y lo mismo en su manera de cantar, en su manera de interpretar, en su manera de pintar. Uno ve un cuadro de un artista y si lo identificas con un golpe de vista, se ha forjado su propia identidad. En ese sentido, los amantes del folclore, como es tu caso, vamos a decir que también en parte investigador, ¿no? De tipos de baile, de tipos de toques, etcétera, ¿cómo encuentran su sello personal? ¿Es necesario aportar, inventar, en el mejor sentido, incorporar cosas nuevas, o ya con la manera de interpretar, con una chácara, con un tambor, con un pito, con unas lapas o con una danza, ya se es como se es y se identifica? ¿O esto en el mundo del folclore no es así? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo sientes? En el mundo del folclore sí ocurre también, quizá ahora mismo así en frío, mm, puedo definirte yo, por ejemplo, una persona que baila, yo qué sé, te puedo poner una isa normal. Muchas veces te puedo decir de qué isla es, solo con la manera de bailarlo. Por ejemplo, La Palma y Tenerife se nota bastante, Gran Canaria también, enseguida sé si es de Gran Canaria o de Lanzarote. Y luego dentro de la isla también se puede saber, por ejemplo, aquí en Tenerife, te puedo decir si es de la escuela más de más vuelos y Tajaraste y tal, o más la senda que ha dejado Diego, por ejemplo, con el baile, se ve a la manera de bailar de las personas, Sí. sabe más o menos de la escuela de dónde viene. Sí. No, pero yo te pregunto, aparte de eso, por tu sello personal, o sea, tú como danzante, como bailador, ¿tienes manera de diferenciarte? O como tocador, ¿tienes manera de diferenciarte? ¿Lo haces intuitivamente o suenas y bailas como alguien? ¿Me explico? O sea, ¿te preocupa Sí, bailar como tú bailas y tocar como tú tocas? ¿O eso no es relevante en el mundo del folclore? ¿Cómo lo ves? no me preocupo por hacerlo, pero sí es verdad que lo hago. Sin darte cuenta, vamos. Sin darme cuenta, sí. Además, la gente sí también me lo dice del estilo y demás. Entonces, eso, pues por eso no me preocupo por tenerlo, ¿no? Porque si ya dicen Ya lo que tienes, lo ¿no? tengo. Sí, claro, De, también tanta mezcla de estilos y demás, pues sí. Pues al final se acaba forjando eso, sí. Desde luego. Bueno, en lo que sí parece que te vas creando un estilo independientemente del folclore, del toque y de la danza, es en tu manera de escribir. Ya llevas 2 publicaciones, 2 libros infantiles sobre la cultura canaria, un libro de relatos también más personales que titulaste Narrador Protagonista.
En fin, parece que también ahí vas tomando tu camino y definiendo tu personalidad y tu identidad propia, ¿no? Sí, sí, bueno, con la literatura es que, bueno, siempre me ha encantado desde pequeño eh, leyendo como todos los niños, pero Bueno, me, ya quisiéramos que todos bueno, los niños leyeran mucho, ¿no? a Pero lo bueno, mejor no tanto, ¿no? Pero no es tu yo, caso, no es tu caso. no es mi caso. A mí, yo, por ejemplo, no me quedaba en lo que leía, sino que luego me gustaba o continuar los cuentos que tenían fin, pues yo los continuaba o Ujú. hacía un cuento paralelo y demás. Entonces, por ahí me empezó todo y luego es que me encanta, me apasiona la ficción. Me apasiona la ficción y me apasiona el hecho de verme reflejado en elementos ficcionales donde soy yo el protagonista, por eso se llama el libro Narrador Protagonista, pero en ninguno de los casos soy yo. Tiene algo de mí, pero en ninguno de los casos soy yo. Bueno, me suicido, asesino, hago de todo y bueno, claramente, pues, por lo menos a día de hoy no soy yo, Porque pero plantearte escribir una, digamos, una historia autobiográfica al 100%, no, eso no. no, Esa no es tan divertida, ¿crees tú? ¿O cómo es? absolutamente. No, claramente no. Eres una especie de actor de la palabra, ¿no? Los escritores de ficción son, escritores y escritoras de ficción son como artistas o actores de palabra, actores, actrices de palabra, ¿no? Es decir, como no te subes al escenario y actúas, que en tu caso no es del todo cierto, porque también has hecho tus pinitos, pero es una manera de, bueno, no vivir las vidas de otras personas, pero sí meterte en la piel Sí, sí, de otras totalmente. personas totalmente distintas a ti. Eso debe ser lo que más les atrae a todos los escritores en los que la ficción es una pieza clave de su obra, ¿no? A mí te digo, eso me apasiona y me meto totalmente. Y soy, bueno, que soy yo, ¿no? Que en casi todo, yo creo que el 99% de lo que escribo soy yo el que lo está viviendo y estoy dentro totalmente. Uh-huh. ¿Y cómo se hace para escribir y acertar para los más pequeños y pequeñas? Porque esto es un mundo aparte, ¿eh? Es muy difícil, es muy difícil. Yo en este caso he hecho, bueno, 2 publicaciones con la editorial de Le Canarien, pero luego he hecho muchos más cuentos que han estado por ahí. Por ejemplo, Israel Reyes desde Gran Canaria me pidió una vez que hiciera 3 cuentos de 3 municipios de Gran Canaria que los iba a presentar como una obra de teatro en Infecar por Ajá. Navidad y se hizo. Entonces yo escogí a Gaete, a Güimes y Tejeda. Uh-huh. Y buscando elementos que tuvieran esos municipios como representativos, pues inventaba cuentos que tuvieran que ver pues con la autoestima, con la identidad y con todo ese tipo de cosas, siempre eso, usando la base de la canariedad. No me gusta hacer un cuento diciendo el niño cogió el gofio, que es un alimento muy bueno, y se fue para su casa muy fuerte. Eso sí, así tan básico, pues al final Uh-huh. no, no me cuadra mucho. Uh-huh. Hombre, y también te has preocupado de buscar datos que enriquecieran tus relatos, como por ejemplo, entiendo que en el caso de Benaoare, mi tierra, o Luz Díaz, un viaje al pasado de Tegueste, o sea que Ajá. no solo estás en el mundo de la ficción, ¿no? No, por supuesto. Aunque sí hago ficción en esto. Mira, aquí los tengo por si quieres Ah, mira, mira qué este bien, magnífico, ¿no? Luis Díaz. Sí, sí. Este Luis Díaz, un viaje al pasado de Tegueste. Aquí la portada aparece una firma. Sí. Entonces investigué sobre Luis Díaz, que fue un hombre que fue hijo de un portugués y de una guanche allí en Tegueste, y fue el primero que hizo esfuerzos para que Tegueste tuviera una identidad apuntando a la gente nacida en Tegueste, Uh-huh. apuntándola en Tegueste. Es decir, ya no la apuntaban en la laguna, que era lo que se hacía, o en las iglesias de la laguna, sino ya creando la primera ermita ahí en Tegueste y demás. Y entonces, lo único que se conservó de él fue una herencia
de 2 vacas y con su firma. Y entonces, a raíz de la herencia de las 2 vacas y la firma, pues yo me inventé una historia que las 2 vacas eran mágicas y volvían al pasado y demás para explicar todo eso. O sea, las vacas son las que explican. Las vacas son las que explican. Pero bueno, lo importante es que las vacas existieron, que Luis Díaz existió, que esa firma Exacto. está inspirada en la realidad. O sea que hay es una manera dentro de la ficción, pero también de entender un momento histórico importante, ¿no? Por ejemplo, el Claro, momento este, ¿no? la importancia de la firma y demás, el niño tenía 3 pruebas y tenía que conseguir 3 veces la firma para, para que Luis Díaz hoy en día fuera conocido en su pueblo, en Tegueste. Por Ese ejemplo. era el fin. Y siempre con el trasfondo de lo canario, de la identidad canaria y del espacio vital de las Islas Canarias como también coprotagonistas en todas esas historias, ¿no? ¿No has Exacto. sentido la necesidad de irte, digo, literariamente hablando, a ninguna gran ciudad, ni tan siquiera un espacio de mentira creado, de ficción? No, un poco el espacio te da y te sobra para desarrollar las historias en la imaginación, ¿no? Me da y me sobra. Yo a veces en los relatos no nombro ninguna isla ni ningún elemento canario, pero como dice eso, yo no me tengo que inventar que si estoy vagando por las calles de Madrid ni nada de eso, no, Uh-huh. no me hace No hace falta. falta, ¿no? En absoluto. Puedo vagar por la laguna perfectamente. Desde luego. Y nada, no, dime. Y digo, y además no tienes problema para hablar de todo lo que tiene que ver con la Canarias de antes de la conquista y con la de después de la conquista, con la pre y post hispánica, ¿no? O sea que lo mismo arrastras una historia que tiene que ver con, no sé si alguna leyenda, algún momento, algún pasaje concreto de los que se cuentan en los libros sobre los antiguos, los primeros pobladores de Canarias, o una realidad que puede estar más inspirada en el siglo XX, por ejemplo, el siglo XXI, ¿no? Sí, no, a mí me gusta abarcarlo todo. Desde pequeño empecé a estudiar Canarias como ente. Estudiaba todo, desde la geografía, la literatura, los bailes y demás. Entonces, pues, me gusta estar en todas sus épocas. Uh-huh. ¿Pero tienes alguna preferida para inspirarte o para, bueno, a lo mejor no para escribir, pero a lo mejor sí para leer? No sé. Bueno, para inspirarme, lo actual, porque a mí me encanta hablar de lo cotidiano y entonces, o sea, a raíz de lo cotidiano, creo ficción. Eso me ocurre muchísimo. Pero si tuviera alguna, bueno, no sé, es que no sé, la época de la conquista siempre es interesante y antes de la conquista, por supuesto. Después de la conquista, que eso es una historia también bastante olvidada, cómo se convivió los antiguos habitantes de las islas con los nuevos, cómo convivieron, que es una idea que todavía no está bien arraigada en Canarias, que nos creemos que todo el mundo murió y aquí se acabó todo, pero que no es así. No, claro. Uh-huh. Y bueno, pues por ahí yo creo que esas son las más interesantes o las que más me gusta leer ahora mismo. Desde luego. Mira, publicas en tu perfil de Facebook una frase que me llama la atención. Dice, cada vez que escribo la palabra locura, el corrector del teléfono me pone lícita. Hoy la escribí sobre papel y cuando volví a mirar, la tinta se había transformado de nuevo en aquella palabra. Quizás sea un mensaje que abogue por la legitimidad de los locos. Aníbal García Llarena. Vaya reflexión esta, ¿no? Un poco a caballo entre las nuevas tecnologías y lo que menos tiene que ver con la tecnología, que es el ser en uno mismo, ¿no? Internamente, ¿no? De cualquier anécdota eres capaz de sacar una reflexión, o así por lo menos me lo haces ver cuando haces referencia a intentar escribir locura y que el corrector te corrija, el del teléfono, bueno, te corrija, intenta corregir, ¿no? Intenta corregirme. La pregunta es, ¿por qué estabas escribiendo locura en Pues, el teléfono? La verdad que no lo sé, eso fue antes de ayer. Fue antes de ayer y no me acuerdo de verdad. No, hombre, era una broma. La pregunta es, más que la pregunta, la reflexión en voz alta que comparto contigo y sobre la que me gustaría escuchar lo que te parece, es que cuando alguien tiene una mente creativa de cualquier
anécdota, detalle, surge una historia, como puede ser esta reflexión que compartes con todos, ¿no? ¿Es así como te funciona la cabeza, Aníbal? Es así como me funciona la cabeza, sí. La verdad que cualquier cosa que veo, o un gesto de que veo por la calle o algo, no sé, me viene algo, digo, pues esto hay que escribirlo, pero no lo relato tal cual. Bueno, O sí, sí. y terminas por escribirlo, lo que sea, Y, aunque fuera cortito, sea largo, sea una reflexión, una frase. y termino por escribirlo, no siempre termino por publicarlo, pero sí. En ese sentido, ¿cuántas cosas tienes escritas en esa gaveta que abres de vez en cuando? No sé, ni idea. ¿Tienes mucho Ni por idea, ni idea. publicar? Tengo Mucho mucho, mucho, todavía. mucho. Sí, 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 sí. Mm. Sí, la verdad que voy guardando cosas, hay cosas que digo, como, me la voy a guardar más para mí. Vergüenza ninguna, porque vergüenza es verdad que yo antes sí tenía esa timidez de escribir y de decir, no sé si a la gente le va a gustar. Ahora me da igual Que le guste o no, te que tienes le que guste o convencer a no. ti, ¿no? Exacto. Bueno, también sé que hay gente, o sea, sé más o menos el estilo que tengo y el estilo que a la gente le gusta y eso, pues entonces también es como que estoy un poquito seguro. Quizá también sea por eso. Pero ¿En bueno, qué, yo lo publico ya. ¿En qué momento les enseñaste a quién tu primer escrito, que puedas comentarnos y que puedas compartir con nosotros, buscando, quién sabe, si tal vez esa aprobación o con cierta inseguridad? ¿Cuál fue Mm, tu primer escrito compartido? A ver, tengo dos etapas. La primera de niño, que escribía muchísimos cuentos y entonces los leía a mis hermanos y mis primos, mis padres, y, y la verdad que lo leían y lo compartían con mucho orgullo. Ah, bien, les gustaba. Pero sí, y la segunda etapa bueno, yo escribía como un loco, pero no lo publicaba. Uh-huh. Y no me acuerdo si se lo di a alguien especial. Okay. Creo que no, si no me acuerdo es que no. Okay. Pero ya no te importaba lo que pudieran pensar o no, o lo que pudieran Exacto, opinar. puede ser que la primera vez que lo hiciera así en la segunda etapa fuera por las redes sociales, Okay. Es que a lo ahí loco. quería llegar, porque me imagino que a las personas que quieren, como es tu caso, compartir sus reflexiones, sus cuentos, sus relatos, etcétera, me imagino que las redes sociales en cierto aspecto se ha convertido, no sé si en una bendición o en una tortura. Porque claro, cuando publicas en una red social, te expones. Y no sé si eso es bueno al 100%. ¿Cómo lo ves? Yo entiendo y siempre he compartido el problema de las redes sociales, el aislamiento y todo ese tema, pero yo lo veo como una bendición. Eh, no sé, lo veo que se comparta, el hecho de que se pueda compartir. Creo que el problema de que la gente cada vez lea menos no lo tiene Facebook, me parece. Sí, lo que sí tiene es lo contrario, es que ayuda a que la gente lea más, Uh-huh. creo. Okay. O sea, La gente, y a ti te viene bien porque no debes esperar a que nadie te dé el visto bueno en una editorial o en una no sé qué para que tú publiques lo que tú quieras. claro, de hecho Cuando digo me ha publicar venido, me refiero a que lo hagas público, independientemente de exacto, que sea un formato de libro o de artículo o de un escrito, ¿no? me ha venido también que todas las publicaciones que yo tengo con editoriales han sido a raíz de haberme leído por Facebook, así que Ah, amigo, o sea, al a mí revés, me ha venido de ¿no? maravilla. Sí, yo Todo no lo he ido a contrario. presentarme a nada, sino me han dicho, mira, te interesa. Ah, qué Pues bueno. sí, Estupendo. Eso es bueno. Eso con quiere lo decir cual, que había algo bien hecho, bien diseñado y que eso podía creo tener yo. un recorrido. Entiendo que todo tiene una versión también digital, aparte de la física, ¿no? Lo que hayas publicado, entiendo. De algunas Eh, de esas publicaciones sí sé que hay cosas en digital. sí, sí, creo que de todas, sí. Ok, perfecto. Y a la hora de expresarte, Aníbal, cuéntame, ¿con qué estás más cómodo? Bueno, me imagino que cómodo estás igual con todo, pero ¿qué persigues? ¿Qué objetivo persigues cuando escribes? ¿Cuál es el objetivo que persigues cuando bailas? ¿Y cuál es el objetivo que persigues cuando tocas? Cuando, cuando escribo, me gusta siempre, ya sea un relato o una décima, una poesía de cualquier tipo, me gusta que el interlocutor al final le dé un vuelco a algo, como algo inesperado.
Siempre me ha gustado lo inesperado. O sea que mientras nosotros vamos leyendo y pensamos que el asesino es el mayordomo, resulta que al final era la sobrina que vivía en la casa de al lado. Sí, no tanto como ese tipo de suspense, sino mira tú lo que me está contando tan normal, tan cotidiano, de una persona que se saludan, pero después hay un asesino. Así sí, así quizá, Okay. o que el asesino soy yo, bueno, cualquier cosa de esas. Tampoco es que escriba mucho de asesinos ni No, nada. era una forma de hablar. Quiero decir que al final lo que te gusta es darle un giro y que te sorprenda, que se sorprenda el lector, ¿no? Entiendo. Sí, y que le reconcoma, me gusta eso. Cuando toco, pues lo mismo, quizá. Yo creo que busco lo mismo en ¿Ah, todo. sí? Quizá en el Sorprender. sorprender, claro, con, no sé, tocando, pues sí, con los giros y, y demás, ¿cómo explicártelo? Yo creo que me pasa igual con las tres formas. Quizá con el baile es donde me siento más yo, quizá. Ajá. Te Con- expresas mm, más creo que libremente, me, tal vez, o más. creo que me expreso más libremente y creo que es lo que más consumo, puede ser. Yo me pongo a veces a ver vídeos de YouTube de baile y me puedo pasar horas, hasta que llega un momento que a veces que me saturo no sé, De tanto tanto arte que baile, veo. ¿no? De tanta Sí, danza. sí, pero no por decir, ay, ya, no quiero más baile, sino que bien lo están haciendo, yo lo quiero hacer así, ¿sabes? Y me saturo. Es una cosa, Ok. Al final, en tu caso, va a haber más poesía en la danza que en lo que escribes, ¿no? pues quizá, quizá. También, bueno, me gusta escribir poesía sobre danza y bueno, Ujú. mezclando todo. Sí, señor. Y se puede mezclar. Oye, hombre, si lo sabes hacer, sí. Si lo hago yo, me saldrá un potaje de berro, que es lo más parecido, a lo mejor. Pero bueno, no me quedan mal los potajes de berro, dicho sea de paso. Bromas aparte, me imagino que también es verdad que cuando te pones a crear no estás pensando en un objetivo en concreto, no sé qué, sino lo haces y ya está, porque es lo que te pide No, el no, cuerpo y asunto arreglado, ¿no? claro, me lo pide y es que a veces es como una necesidad Uh-huh, de decir, no, eso tengo que escribirlo ahora, uh-huh. voy a hacerlo ya, Qué bueno. Y porque es verdad después que no sale. todo se puede fusionar, Aníbal, todo se puede fusionar, el pasado con el presente y quién sabe si el futuro, la poesía con la danza y el toque, todo es susceptible de que interactúen entre ellos. Sí, yo creo que totalmente, Sí. Es como una especie de totalmente. concepto de globalización, pero a nivel de disciplinas artísticas. Exactamente. Uh-huh. Ya bueno, a lo mejor pues, si me meto en arquitectura y eso, pues a lo mejor no se puede mezclar, pero bueno, Claro. lo que yo más o menos controlo Uh-huh. se puede mezclar perfectamente. Ok. Se puede fusionar y funciona Uh-huh. y es atractivo. Mira, precisamente con lo de que funciona y sobre todo eso de que es atractivo, me imagino que sería uno de los alicientes para dar el salto y empezar a enseñarlo, ¿no? Porque son cosas distintas. Una cosa es ser un buen bailador y otra cosa es ser un buen enseñante de danza o de baile, ¿no? ¿Cómo surgió no sé si la necesidad, pero sí por lo menos la posibilidad de enseñar eso que tú al mismo tiempo ibas aprendiendo y que luego lo empezaste a controlar y finalmente a compartir? ¿Cómo empezó eso de enseñar a tocar y a bailar? Yo es que siempre he admirado a los maestros y maestras, siempre. Bueno, en la escuela pues habrá alguna que no les mire tanto, ¿no? Como siempre, que tienes a alguien que no. Pero normalmente siempre he admirado a una persona que sabe y que esos saberes los, los muestra, los enseña y se empeña en que la gente los aprenda. Uh-huh. Entonces yo creo que por ahí me viene esa necesidad, porque sí era una necesidad que yo tenía de que la gente aprendiera lo que yo sabía. Era como una cosa de decir, pues, bueno, en el caso del baile, pues quizá menos, pero en el tema de la percusión, así global, Uh-huh. cuando digo global quiero decir de toda Canarias, Sí. informándome de cada tambor de cada lugar y eso, pues era como decir, pues si yo no lo enseño, me quedo solo y me aburro. Uh-huh. Y quizá por ahí empezó el hecho de eso, de tener las ganas de que la gente lo aprendiera, que lo aprendiera bien también.
Pero bueno, en este sentido has hecho una escuela importante, no solo en una isla, sino en varias y además con colectivos numerosos. No, no han sido 2 ni 3, han sido bastantes decenas de personas las que han estado aprendiendo contigo. Qué experiencia, ¿no? Después de tantos años, mirar atrás y ver el resultado. Me imagino que alguno incluso, o alguna, ha compartido contigo escenario en un momento determinado o incluso te ha llegado a superar, que yo no sé si eso puede ser. Hombre, por supuesto que puede ser. No lo sé, no lo sé, no, nada. El, para mí, hablando ahora del tema de la percusión canaria, bueno, unos momentos maravillosos en la isla de Gran Canaria, donde todavía, bueno, dice nadie es profeta en su tierra, yo Gran Canaria la considero mi Es tierra, tu pero tierra, sí, sí. entonces lo cambio y digo nadie es profeta en su isla. Y es que Tenerife, que me tiene aquí al alcance, pues no me ha dado tantas oportunidades como Gran Canaria, que bueno, que me llaman, pero es que me siguen llamando Permanentemente. permanentemente. Y es que lo que yo viví allí con el grupo Tafuriaste, dando las clases en la playa, las canteras, de verdad que, no sé, lo recuerdo y quiero volver ahí, pero enseguida. En cuanto se pueda, Y ¿no? en cuanto se pueda, por supuesto. Sí. Y ahora, bueno, ahora estoy en la casa del Museo de los Sabandeños, Sí, más de lo señor. mismo. Me viene la gente con un interés tremendo. Me hacen preguntas rebuscadas, que también me encantan ese tipo de preguntas rebuscadas, porque luego también aprendes. Y bueno, el hecho de que me vengan también con preguntas, con interés o con algo aprendido de, mira, leí esto y no sé cuánto, pues me alegra muchísimo más que no es que vengan solamente a darle al tamborcito, como muchas veces me han podido decir, y para su casa, sino como una disciplina donde se han divertido y se van con una cultura que, aunque sea una cultura de identidad canaria, es mundial al final. Pero es cultura, pues lo primero fue la Cultura, percusión y la exactamente. danza, ¿no? La percusión y la danza fue lo primero. Eso es lo primero que yo creo que nos convirtió Ah, en humanos con ciertas dotes artísticas, digamos, ¿no? El exact, bailar, tocar, percutir, no sé. Que a fin de cuentas, la percusión y el baile casi va que es unida. las dos caras de la misma moneda, ¿no? Exactamente. Y como decías antes, si se podía mezclar, pues bueno, en el folclore más ancestral de Canarias, teniendo el chirinoque y el tajaraste, que haces percusión con los pies, pues ya imagínate si Justo, ¿no? ya se mezclaba Sí, desde... señor. Y mucha gente a veces pregunta, bueno, mucha gente, alguna vez me lo han preguntado, imagino que a ti, 1000 veces más. ¿Y para qué estamos aprendiendo cómo se tocaba el tambor hace 600 años? No sé, me parece un poco una pregunta a lo mejor fuera de lugar, porque la misma explicación de, y entonces, ¿para qué aprendemos a hablar un idioma que se hablaba hace 1000? Sí, por ejemplo. ¿Qué sé yo? Pues Bueno, porque hay que conocerlo, porque es parte de la cultura, de la historia, exacto. de la Es un realidad, ¿no? legado. Es También un es legado, verdad ¿no? que Claro. si tú aprendes una lengua que hace 1000 años que está muerta, pues probablemente, bueno, estoy seguro de que te ayuda a comprender la que tú tienes hoy en día también. Con lo cual, no es una cosa solamente de lo aprendo para tenerlo ahí y para ser más culto, sino porque te ayuda a aprender, por ejemplo, en español, esta palabra viene del latín, mira, ¿por qué viene por esto? Pues porque aprendemos a tocar un tambor de cómo se tocaba hace 600 años. Te puede ayudar bastante a comprender mucho la vida en ese momento y la música de hoy en día también. Sí. Oye, en este sentido, Aníbal, ¿has tenido oportunidad de ir un poco más allá y de buscar a lo mejor algún tipo de raíz norteafricana? ¿Te has podido plantar yo qué sé, bueno, en el norte de África, evidentemente, en el Atlas, ¿no? Por ejemplo, en estos sitios donde hay tanto, de donde se supone que vienen todos estos pueblos bereberes, deportados más o menos, según cuentan, y se establecen en Canarias. Claro, trajeron su cultura y trajeron sus sonidos y sus instrumentos bastante rústicos. ¿Te ha despertado el interés por ir a conocer tal vez el origen, posible origen africano? Sí, por supuesto. No he estado nunca, no, bueno, no he tenido oportunidad, pero por supuesto a través de escritos y de vídeos y demás, pues he accedido a todo eso, ya no solo con la música y el baile, sino con la lengua y demás. Ajá, claro. Y
y bueno, hay un paralelismo tremendísimo, está clarísimo, con el baile, los bailes de boda y demás. Entonces tú te pones a mirar cómo lo ejecutan y te das cuenta que hay una raíz común. Claro que también esa raíz que existe con Canarias también existe con gran parte de la península ibérica, porque la invasión musulmana y demás, pues la mayoría de los que iban como pueblo eran bereberes, eran amasí, aunque la conquista fuera del Islam. Ujú. Entonces, pues también existen esas raíces en la península, que muchas veces dicen, no, es que cuando a veces veo a algún investigador, investigadora, si es que quieren emparentar el sirinoque con un baile que se hace en, qué sé yo, en Extremadura, Sí, y entonces ya establecen, no, eso lo trajeron los extremeños, es una cosa así como matemática, sí. como diciendo, creo que no eres muy investigador para afirmar así de esa manera. Ujú. Pues probablemente exista en esa forma en Extremadura, en el norte de África y en La Palma, Ok. pero que Bueno, no... de hecho, en Canarias somos un ejemplo de que siempre hemos sido un poco de todo, ¿no? Hemos cogido, porque aquí se ha implantado un aspecto multicultural en todos los sentidos, ¿no? El habla, las formas, las vestimentas, los bailes, la música, las formas de cantar, porque tenemos maneras de cantar que nos recuerdan al norte de África, a Extremadura o al norte, o sea, Exacto. Zaragoza, o sea Sí, que, sí, sí. o Galicia, o sea, estamos un poco, somos un ejemplo de que somos un poco de todos. En realidad yo creo que todos en el mundo somos como un poco de todo, ¿no? Pero en Canarias es un dato importantísimo, porque además a eso se le incorpora luego lo que nos vino de vuelta de América y bueno, tenemos un crisol aquí maravilloso que hace difícil entender, pero al mismo tiempo hace tan rico todo el aspecto folclórico, sonoro, visual de las islas, ¿no? Que para alguien como tú, que empieza a escarbar a través de una chácara y de un ritmo, resulta que se abre una puerta al infinito y más allá, como decían en los dibujos animados. Sí, la verdad que somos un ejemplo de sincretismo cultural y lo seguimos siendo hoy en día, porque hoy en día todavía nos siguen viniendo personas con sus culturas y demás y beberemos de eso también. Uh -huh. Y a diferencia de lo que mucha gente piensa del hecho de ser isleño, que quizá somos más cerrados con nuestra forma, con nuestra... De eso nada, a lo largo del tiempo se ha visto que todo el que pasaba por aquí dejaba huella o le permitíamos que dejara su huella, nos mezclábamos y así es bueno, la identidad que tenemos hoy en día. Oye, Aníbal, si tuvieras que decidir a qué suena Canarias, ¿tú a qué crees que sonaría? ¿O a ti a qué te suena? No, no sé, es demasiado. A mí que me suena a mí Canarias. Esta pregunta me la tenías que haber puesto, bueno, que tenías que haber formulado Adelantado, ayer. para reflexionar. ¿Okay? Me suena a muchas cosas, me suena a volcán, me suena a oleaje, a fuerte oleaje, me suena a tambor, a timple, por supuesto. No, no sé, me suena a muchas cosas, es que es muy difícil. Pero bueno, ves que al final sí o Bueno, sí sí, suena a algo que se percute también. ¿No? no, por supuesto que ahí está, siempre. Y a lo mejor la pregunta, para ser más exacto y más correcto, debería haber sido ¿a qué te suena en función de la isla en la que estés? Porque las islas occidentales suenan de una manera muy distinta a las islas orientales. Tienen cosas en común, pero pues bueno, ¿qué te voy a explicar yo a ti? O sea, hay un crisol importante también de sonoridades que, por cierto, que las da muchas veces, como pasa por ejemplo con las lapas, la da la orografía. El hecho de que tengas más o menos arena en las playas y que sean más o menos largas y más o menos profundas, al final te dan instrumentos que el canario siempre ha sabido aprovechar muy bien, porque de unas humildes lapas Fíjate. se puede hacer Sí, sí. un máster, ¿no? Sí, desde luego.
Desde luego que sí, mira, aquí las tengo por toda la casa. Que son las granditas. ¿Y que te las fuiste a buscar tú? ¿Te las regalaron? ¿Las hiciste? Esta, no, me la suelen regalar. Y si no, cuando vamos a comer por ahí, yo no las como porque no me gustan. Ajá. Pero sí, Anda. es gracioso. Pero bueno, las cojo, las que son así más grandes, más cóncavas y demás, pues Sí. las cojo, les limpio un poquito el mojo, porque si no, eso lo Está llevas el olor oliendo para toda la casa. vida, ¿no? Sí, sí, desde luego. ¿Y cómo aprendiste a tocar, por ejemplo, las lapas? Porque es algo que habitualmente no se conoce en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. O sea que, ¿cómo tu interés? Me imagino que alguien te explicaría algo o tú te pusiste a investigar. ¿Cómo fue eso? Por ejemplo, en el Sí, caso de las lapas. mi padre es majorero, entonces mi Ah, padre, que vale, vale. no la sabe tocar, pero sí decía que si la tocaban y demás, sí ya tenía ya esa idea en la cabeza de tocar las lapas, pero no lo había visto nunca. Y después lo vi en este proceso de rescates y demás, pues éramos un grupo de unos cuantos chicos que nos dedicamos eso a buscar y a pedir, y entonces apareció un vídeo del Nodo, fíjate tú, El yo el Nodo nodo nunca de lo la vi televisión claramente, española, ¿me estás hablando? de Ah, ok. televisión española, porque fuimos a televisión española, aquí que estaba creo que en el Parque La Granja, Sí. Ujú. y pedimos vídeos. Entonces en ese vídeo, bueno, tuvimos acceso y demás. En ese vídeo aparecía un graciosero que iba a un conchero y cogía unas lapas y se ponía a tocar. Ok. Y entonces yo lo imité y Y ya ya, está. y ya está. Bueno, lo imité, a ver, le di bastante porque Sí. no es tan fácil tocarlo, Mm, pero desde ya. luego. Mira, ¿qué otros instrumentos, bueno, iba a decir raros, pero vamos a decir humildes y sorprendentes tenemos en Canarias? Hay varios tipos de tambores, hay, bueno, también instrumentos de viento, como Ah, los pitos de Reño, por ejemplo, o el pito de Tenerife, al que hacías referencia. pitos de Tenerife, hay muchos pitos que son humildísimos, además a la vista, pitos de pastores de Gran Canaria, de La Ajá. Gomera, de Tenerife, De La Palma también. con mucha variedad de La Palma, sí, por supuesto, que están hechos con madera, ya, luego ya posteriormente pues se hacían con caña y ya incluso con plástico. Mm, Imagínate la humildad del instrumento, ¿no? mm, Con formas variadas, con agujeros de forma variada, con 6, con 3, con mm, 4, una variedad tremenda, una variedad grandísima también de mm. panderos de ranchos de Ánimas, de ranchos de Pascua, de Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote. Y bueno, ya los tambores de Tenerife, muchísimos, los tambores de danzas de cintas, tambores del Amparo, del Palmar, Mm. una variedad Castañetas, tremenda, una especie de castañeta. castañuela chiquitita, ¿no? O chácara pequeñita, que no sé, ahí me pierdo, porque hay variedad de prácticamente de todo, ¿no? Sí, por supuesto. La chácara gomera, quizá, yo creo que de ese estilo de instrumento es la que está más estandarizada, Ujú. aunque las hay muy diferentes, por supuesto, depende del artesano o artesana que las haga, las hay más grandes, más chicas, pero sí es verdad que mantiene una forma y un tamaño más o menos estándar. En Tenerife hay una variedad inmensa de castañetas, aunque en el sur, en la zona sur se le suele decir chácara, Ujú. en la zona sur de Tenerife, Pero, que ya pero es es el mismo un instrumento. problema. Es Es el mismo más o menos. instrumento, Vale. eso ya es un problema Bueno, también un problema no, pero en el léxico. hierro también, los bailarines del hierro Son eh, chácaras, son chácaras, aunque son chiquititas, ¿no? Que parecen aunque son castañuelas. chiquititas, exacto. Pero bueno, es la forma de llamarlo. Al fin y al cabo es un instrumento general, Sí. todo, ya sea la gomera, la de Tenerife, Ujú. la andaluza, la italiana, la egipcia, porque todas vienen de esa zona Del Mediterráneo. mediterránea, Ujú. exacto. Entonces, pero claramente cada uno lo llama en un idioma diferente, Ujú. pues entonces no tiene un nombre común, ¿no? Ujú. Pero bueno, en español lo podemos llamar o castañuela, o castañeta en Canarias, o chácara. Oh, chácara, También, también se básicamente le eso. suele llamar palos Palo. en Ah, algunas zonas, no sí, conocía esto, no conocía esto. palos porque están hechos con madera, Ah, vale, vale, vale. Y se le suele llamar palos. aparte de los pitos barra flauta, más pitos que flauta, aparte de las lapas, aparte de
todo ese tipo de conchitas. Bueno, también está el bucio, aunque esto no tiene mucho que ver con la música, ¿no? Más que En principio parece ser que no. se utilizaba para otras cosas, para llamar, para avisar y este tipo de cosas. Después ahí sí que hay una amalgama importantísima, de una variedad importantísima de tambores, de todo tipo de tamaños y tal, desde los más chiquititos hasta los más grandotes, ¿no? Los más grandotes creo que son los herreños, si no me equivoco, ¿no? Sí. Hasta ahora. Sí. Y el más chiquito, no sé si son los tambores esos del sirinoque, de La Palma, ese tipo de tamborcito, ¿no? A lo mejor hay algo más pequeño en otro lado, la verdad es que lo desconozco. En ese sentido, con eso es con los instrumentos más básicos y elementales con los que contamos para esa parte del folclore, ¿no? Para ese folclore. La percusión, ¿no? Tambor, chácara o castañeta, como la quiera llamar, y lapa y poquito más. No se me queda, no se me queda ninguno fuera, ¿no? Creo que no. No. Ahora, de cada tipo hay pues variedad. Claro, el tema es que, claro, tenemos, aparte de que de cada tipo es decir, de tambor, de flauta y demás, hay mucha variedad. Aparte de eso, cuando damos las clases de percusión, no solo estamos haciendo percusión, estamos haciendo un género que engloba muchísimas más cosas, con lo cual, si usamos un tipo de tambor, vamos a hacer los géneros que se han mantenido cantados para ese ritmo con ese tambor, a la vez bailado y a la vez tocado con otro instrumento que le acompaña al tambor, con lo cual al final con un tambor solo y un ritmo solo se pueden sacar una variedad inmensa que al oído del que no sabe le está sonando diferente. Sí. Sin embargo, Aníbal, nuestro folclore rítmicamente es como bastante limitado, me explico. Nunca se fusionaron ritmos ternarios con ritmos cuaternarios, por ejemplo, que originaran ritmos, yo qué sé, de 5x4, de 7x4, ese tipo de sonoridades que son más propias del folclore luego latinoamericano, ¿no? que sí, también nos viene de vuelta. Aquí somos como bastante más elementales, suelen ser ternario y binario muy poco, ¿no? Sí, sobre todo ternario. Como que quedó, si no ocurrió lo que pudo ocurrir en Puerto Rico y en Cuba, ¿no? Maravilloso. Como dices que, claro. Qué suerte si hubiéramos tenido eso. Bueno, lo hemos tenido de vuelta, pero... Lo hemos tenido de vuelta, pero sí es verdad que allí se fusionó y como que evolucionó la mezcla. Aquí, pues yo no sé si fue quizá, pues, aparte de que fue antes. Sí, claro. Y además éramos como de paso, nada más. Exacto. Entonces era una cosa como tú tu música y yo la mía. Okay. Y después ya cuando se mezclaron, pues fue quizás igual, tu música y yo la mía. Y mira, lo que sí es verdad es que recogemos, una vez leí el dato, no lo recuerdo con exactitud, pero creo que eran una especie de 80 y no sé cuántos, o 90 y no sé cuántos, o muchísimos más, no recuerdo. Una barbaridad de pequeñas variaciones de todos los estilos de cante y en consecuencia de toques, de baile, bla, 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 en un territorio tan concentrado como este y tan distinto de una isla a otra en un momento determinado y con algunos aires concretos. Tenemos un folclore del que deberíamos estar orgullosos, ¿crees tú, Aníbal? ¿O nos falta algo? ¿Cómo lo ves? Debemos estar orgullosísimos de lo que tenemos, no solo lo que tenemos en esas tres épocas que conocemos, de la época de folclore de tambor antes de la conquista, ya después folclore de cuerdas y folclore que nos llega de América y demás, ya no solo con el tema folclórico, sino con el tema musical en Canarias, creo que debemos estar orgullosos, sino también como que a veces no nos lo creemos, como la gente es consciente de su música y de su folclore, aunque a lo mejor salgamos ahora a la calle y preguntemos, tarareamos una folía y la persona no sabe tararear la folía. Sin embargo, si lo hacemos a la inversa, le ponemos a escuchar una folía, te puede llegar a decir, esto es una folía. Yeah. Por ejemplo, así eso en otras muchas regiones que no existe en absoluto. Y nosotros sí lo tenemos. Alguien suena una chácara y la gente sabe exactamente, esto es de aquí. Oye, por cierto, hablando de chácara, ¿sabes silbar? Un poquito aprendí. Casi como los gomeros. Digo casi porque como los gomeros solo silban los gomeros. Exactamente. Pero ¿sabes silbar? ¿Se conoce el silbo gomero? Más o menos. Sí, sí lo conozco. ¿Lo practicas? Lo entiendo perfectamente. Lo practiqué. Es verdad que aprendí a silbar de esta manera, sí. Pero luego
para mí fue más fácil hacerlo con estos los dedos. con los 4 Fue dedos. mucho más fácil articularlo así y así me quedé y así la gente me comprende también. Ah, vale, perfecto. Así que, Bien. sí, bueno. Y por lo que veo que no te ha dado nunca, tú cantar no cantas mal, no te has lanzado a la piscina, pero cantar, yo sé que tú no cantas mal. Bueno, A ver, no sé si con la categoría de solista, en cualquier parranda seguro que sí, pero no sé si ese salto no lo has dado porque no te encuentras, digamos, preparado, capacitado, si te da más vergüenza o porque sencillamente no tienes esa necesidad, porque cantar no te has, o sea, no te has planteado cantar. no lo he Públicamente dado. digo, en algún grupo, tú solo, qué sé yo. Sí, yo, por ejemplo, no he dado el paso de cantar una folía en solitario, aparte del respeto que me da, por supuesto, por el miedo al vacío del desafine. Y, o sea, mínimo, claramente no voy a desafinar de una locura, ¿no? Pero esa nimiedad así me da un miedo tremendo que digo, pues hasta que yo no lo... Que bueno, que a lo mejor sí, pero claro, como no lo he hecho, entonces me voy a animar. Dentro de poco lo Claro, verás. hombre. Y además, unas folías en décimas que las escribes tú, porque la décima ha sido un descubrimiento también para ti, ¿no? Que te has A la enamorado a vez primera vista. me apasiona la décima. Me parece, aparte de maravilloso con todo lo que nos ha venido y demás, que siempre las he escuchado, las décimas, por supuesto, y las he leído. Me parece un ejercicio también para la gente que le gusta escribir. Tenemos, por ejemplo, la idea de actualmente el verso libre, que el verso libre ha ayudado a que la gente escriba más, porque no está ahí pendiente de... Pues yo creo que a lo mejor una vuelta de tuerca ahora, al contrario, puede venir bien y decirles, miren, tienen 10 versos, en estos 10 versos tienen que rimar la primera con la cuarta y la quinta, bla, 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 y venga, inténtenlo. Y yo creo que es un ejercicio que luego, bueno, lo he probado y les sale y la gente se siente muy orgullosa de su obra y les ayuda a escribir. Sí, mira, Aníbal, ¿y has hecho tus pinitos con el mundo de la improvisación? Del verseo improvisado, Sí, también, del claro. Sí, sí, sí. repentismo. Ese es todavía un paso más, ¿no? Es una locura, eso no sé, eso, sí lo he hecho, por supuesto, pero eso da mucho más respeto. Ahí sí, por supuesto que ese vacío de desafines, ahí el barranco todavía es más grande, porque digo, como me quedé en blanco ahí, ya se acabó. Desde luego. Bueno, tus clases siguen vigentes en la Casa Museo de los Abandeños. Sé que vas a reactivarlas en breve con la danza nuevamente. Probablemente vuelvas a establecer vínculos con la isla de Gran Canaria para rescatar aquel proyecto que en su día era Tafuriaste y que ahora a lo mejor tiene otras versiones o el mismo. Es decir, estamos intentando salir un poquito de este lodo, ¿no? Grisáceo de la pandemia como podemos y mientras se pueda, y cruzando los dedos para que podamos mantener la salud hasta donde podamos. Y me imagino que esos son tus grandes objetivos, además de que estás a las puertas de que se publique posiblemente un libro, perdón, un libro seguramente, pero un disco en el que participas y que está impulsado por el proyecto, el grupo Poliniza, en el que a través de la música pretenden concienciarnos a todos sobre la importancia de nuestro espacio verde, ¿no? Y natural. Ajá. O sea que tienes proyectos interesantes ahora. No sé con cuál estás más entusiasmado. Es que no sé, porque yo a veces me levanto y digo, ¿qué tengo ¿Por que dónde hacer empiezo? hoy? ¿Por dónde No, empiezo? sí, sí, sí. Son muchas cosas y la verdad que estoy ilusionado con todas. Quizá a lo mejor una más que otra, pero bueno, las clases, como son cada semana, pues ahí están. Pero bueno, el tema de grabar un disco con todos los instrumentos que toco y demás, pues a mí me parece maravilloso y me tiene ahí entusiasmadísimo. Qué bueno. Bueno, pues no sé si esta reflexión con la que voy a terminar, Aníbal, es tuya, pero yo la voy a leer porque además está publicada en tu muro del Facebook. Dice, si crees que una persona es buena en algo, díselo. Por ejemplo, me gusta mucho lo que haces. Seguramente le darás tantos ánimos que seguirá haciendo cosas que te gustan. A mí me ocurre, apuntabas, ¿no? Esto es tuyo, esta frase, esta reflexión. Sí, sí, es Vale, mía. pues aprovecho esa reflexión para decirte, Aníbal, me gusta mucho lo que haces. Aprendo muchísimo contigo y sobre todo me lo paso estupendamente bien cuando tenemos oportunidad de charlar, que no han sido muchas,
pero han sido interesantes. Espero que no perdamos la costumbre. Te agradezco todo lo que haces, todo lo que enseñas, todo lo que compartes, todo lo que estudias, todo lo que practicas, porque eso nos hace en general a todos mejor, porque cuando se apuesta por la cultura, se apuesta por el futuro. Muchísimas gracias de todo corazón, querido amigo, y que tengas muchísimo éxito en la vida, amigo mío. Muchas gracias, Alexis, y me gusta mucho también lo que hace. Muchísimas gracias. Bueno. Un abrazo grande. Igual. Bueno.